Si Perú quiere ir a jugar a la altura, que no duden en ir al Cusco. La bienvenida para todos en este nuevo video aquí en Algoritmo de Gol. Y vamos a hablar sobre lo que ha sido un triunfo histórico. Quiero darle el mérito principalmente a Cienciano del Cusco, pero claro está que también es una alegría para todo el pueblo peruano por el resultado que ha conseguido el cuadro imperial frente a Botafogo, nada más ni nada menos. Un equipo que hasta hace 2 años fue campeón de la Copa Libertadores. Recordemos que Botafogo hace 2 temporadas se adjudicó el título internacional, hoy por hoy disputando la Copa Sudamericana, y se enfrentó a un Cienciano que lo pasó por arriba en los 2 tiempos. Si bien Botafogo lo consigue conseguir un gol del descuento, la verdad es que al fin y al cabo fue un gol completamente accidental. El equipo de Horacio Melgarejo pasó por arriba, tanto en el ataque como en la defensa, al conjunto brasileño, y se va con una ventaja no de 1, no de 2, no de 3, sino de 5 goles de diferencia, lo cual hace pensar de que es una eliminatoria prácticamente cerrada, pero recordemos que ante los brasileños en sus canchas nunca te puedes confiar. Un Cienciano que la verdad me empieza a confirmar de que es un equipo muy bien estructurado, pero que por momentos me hace recordar un poco a lo que fue la Alianza Lima del año pasado, ¿no? Una alianza que en torneos internacionales se hacía fuerte, parecía un equipo cuajado, un equipo que podía aspirar a grandes cosas, pero en el plano local trataban un poco de darle un poco más de menor importancia, y al fin y al cabo eso me parece que a Cienciano le puede pasar factura si no se vuelve a enganchar como lo ha estado haciendo el día de hoy. Porque Cienciano en el torneo clausura no llega teniendo buenos resultados, de por sí ha perdido más de lo que ha ganado, pero en el plano internacional nadie le puede discutir nada. Recordemos que eliminó a Melgar de Arequipa en la fase 1 prácticamente de esta Copa Sudamericana. En la fase de grupos terminó como segundo, al fin y al cabo terminó clasificándose para la zona de repechajes, y por el cual termina enfrentando a Lanús, ganándole en un global por 4-2. Recordemos que lo que fue el segundo partido fue con una paliza de 4-0 para remontarle un 2-0 en la ida. Y hoy, contra el rival que uno asimilaba que podía ser el más difícil de todos hasta la fecha, que era Botafogo, no tuvo inconvenientes y en 35 minutos ya le había metido 4 goles. Un Cienciano que la verdad me ha sorprendido muchísimo el gran rendimiento que demuestra en la altura. Tengo que ser sincero, la verdad que yo a Cienciano no soy de verlo a diario, no soy de verlo seguido, pero bajo este ritmo que mantiene el equipo de Melgarejo, llama la atención verlo. Y creo que muchos nos habíamos dado cuenta en el partido contra Universitario de que no era un rival sencillo, de que Cienciano no es el clásico equipo cusqueño o de altura al cual solamente se le puede sacar de mérito lo que es la altura, porque Cienciano es un equipo que juega bien y que al fin y al cabo cuenta con futbolistas que hoy por hoy pueden ser, por qué no, sorpresas para la próxima convocatoria que haga Mano Meneses para los amistosos de la selección peruana. No quiero irme y alejarme mucho de lo que ha sido el partido, pero no puedo dejar de destacar lo que han sido jugadores importantísimos en este partido, como lo ha sido Hover, como lo fue Matías Zúcar. Nadie puede discutir tampoco el nivel de Santiago Arias y de Carlos Garcés, que hoy por acumulación de tarjetas amarillas no estaban disponibles para el encuentro, pero que al fin y al cabo ponen parte de su semilla para que este Cienciano hoy por hoy sea un equipo tan bien cuajado y le haya metido 6 goles a Botafogo, y con 3 goles de un Matías Zúcar que al fin y al cabo termina más o menos también viendo la manera de reencontrarse con ese olfato goleador que lo llevó en su momento al fútbol internacional. No tuvo mucha suerte, pero que después aprovechó muy bien en Carlos Manucci, cuando apareció en Deportivo Municipal, por qué no mencionarlo. No tuvo la fortuna de marcar goles con Alianza Lima, siendo un jugador que llegaba con muchas proyecciones, pero hoy por hoy en Cienciano termina siendo un futbolista muy importante. Cienciano que para el partido de hoy, arbitrado por el ecuatoriano Augusto Aragón, que ya hablaremos de él en algún punto del partido, salía Cienciano con el equipo prácticamente que ya se vuelve a poner un poco más se vuelve un poco un equipo de costumbre por parte de Horacio Melgarejo, el cual es de Ítalo Espinosa en la portería, quien a veces rota con el arquero Falcón, pero más que nada es Espinosa un jugador importante para Melgarejo.
que para mí termina teniendo un poco de responsabilidad en el gol de Botafogo. La línea defensiva con Carlos Cabello, Amundaraín, Becerra y Martinich, que termina anotando un verdadero golazo en el primer tiempo. También en la mitad de la cancha hoy estaba Gerson Barreto, acompañado en esta ocasión de Juan Romagnoli, un jugador que llegó a Cienciano desde el año 2021 y que tras idas y vueltas siempre ha sido un jugador que ya más o menos uno lo identifica en el fútbol peruano con la camiseta del papá del Cusco. En la zona de ataque estaban Cachito Sousa, Alejandro Hover, Neri Bandiera y, como mencionamos, en el ataque Matías Zúcar, que hoy por hoy se jugó un verdadero partidazo. Hoy que podemos hablar de Cienciano y de Botafogo en los primeros minutos. Un partido que por el momento, hasta ese momento, hasta el minuto 15, por ahí, el partido pintaba ser un duelo parejo, donde a Botafogo parecía no chocarle la altura, parecía que no le estaba afectando, ¿no?, los metros de altura sobre el nivel del mar ante el elenco imperial, y donde uno sospechaba que por ahí podría ser un partido mucho más reñido de lo que fue contra Lanús. Contra Lanús recordemos que Cienciano se va al descanso ganando por 2-0 y después en la segunda parte termina sellando su clasificación. Por lo que a mí me daba a pensar de que Botafogo iba a ser un equipo que, si bien ya no es el Botafogo de hace 2 años que ganó la Copa Libertadores, sigue siendo un equipo muy peligroso y al cual no te le puedes confiar en ningún plano de un torneo internacional, claro está. Y al fin y al cabo termina sorprendiendo muy bien Cienciano del Cusco, porque en el minuto 18 pega con el gol de Matías Zúcar tras un gran centro de Alejandro Hover, y donde iniciaría una gran fiesta de goles a favor del papá, porque tan solo 2 minutos después un centro de Amundaraín termina encontrando a Neri Bandiera, que con el muslo termina empujando el balón, anotando el segundo gol. El tercer gol llega en el minuto 30, tras lo que es una mala salida del portero brasileño, donde Matías Zúcar termina aprovechando en marcar un gol más, siguiendo el segundo en su cuenta personal. Y después de 5 minutos, antes de ese tercer gol, perdón, que no me puedo olvidar, antes de lo que fue el tercer gol y el cuarto gol de Cienciano, claro está, Horacio Melgarejo aprovechó lo que era la pausa de rehidratación para mencionar de que no había que dejarlos que puedan respirar, refiriéndose claramente a los brasileños, y que presionen en cada pelota y, si es posible, meterlos contra su arco. Claro está que los jugadores de Cienciano le hicieron caso, porque tras esa charla técnica en el minuto 25, casi 26, Cienciano termina respondiendo y anotando 2 goles más, el que ya mencionamos de Matías Zúcar y el gol de Martinich. Un Martinich que la verdad aprovechó un pase que se la deja servir a Alejandro Hover para que pueda aprovechar y tirar un centro más, es lo que muchos pensábamos, pero el jugador cusqueño termina finalmente amagando, metiendo un remate de larga distancia, un bombazo tremendo que sorprendía al portero rival y con el cual uno pensaba que ya la serie estaba completamente liquidada, ¿no? Cienciano ganándole 4-0 a Botafogo en 35 minutos y teniendo ocasiones más para poder anotar un quinto gol, era algo muy pero muy para destacar. Lo que a mí me queda muy en claro es que Cienciano es fiel a su estilo contra cualquier rival. No es un equipo que se destaque por un juego colectivo intenso, un juego colectivo donde veamos a Hover o a Bandiera hacer paredes de repente en el ataque, donde estructure lentamente. No, Cienciano es un equipo que va directo a tirarte centros a la olla, a tratar de cambiar por las bandas siempre a lo que son los extremos, para que también uno, porque no se meta como un falso 9, el caso de Bandiera, que le gusta mucho pisar el área y a veces Zúcar recostándose por el costado izquierdo. El caso de Sousa creo que es un poco más marcado, pero es un equipo al cual se le puede destacar muchísimo, principalmente lo que son sus virtudes en ataque, algo que son pocas veces vistas en el fútbol peruano y que Cienciano tiene una cualidad muy interesante. Lo bueno también es que era un equipo que presionaba alto. También Botafogo, al ser un equipo que trataba de salir desde el fondo jugando, el conjunto de Melgarejo no lo dejaba respirar, ni siquiera en cada espacio de la cancha. Por lo que para mí era muy destacable ver cómo este Cienciano estaba haciendo un equipo muy trabajador y muy empeñoso. Y lo que también, como mencionábamos, era muy destacable las ganas de verle tratar de buscar un gol más en el partido. Y eso es lo que más que nada hace que Cienciano sea un equipo del cual aproveche mucho más
lo que son tirar centros al área, porque sabe que alguna puede encontrar con sus delanteros, que siempre pueden pisar ahí y tratar de superar a los marcadores. Ya para la segunda parte, Melgarejo decide sacar a Romagnoli en una posición que no es la habitual para el jugador argentino, ya nacionalizado peruano prácticamente, e ingresaba justamente a Ademar Robles, como mencionábamos. Minutos más tarde se genera una falta donde termina consiguiendo un golazo de descuento Mateus Martins para el cuadro brasileño. Se marcaba el 4-1, donde Ítalo Espinosa para mí tiene mucha responsabilidad en lo que es el gol del descuento brasileño, porque el gol termina llegando prácticamente en un remate al palo del arquero, algo que no se le puede por si nada siquiera escapar en un tiro libre, y del cual me parece que al fin y al cabo en Botafogo tuvieron la fortuna de que Espinosa no estuvo atento en cubrir su palo en ese tiro libre. Tras eso empieza a haber una jugada polémica en el área de Botafogo, porque inmediatamente apenas anota el gol Mateus Martins, Cienciano responde con un ataque por la banda izquierda, y en donde hay una sujeción en el área sobre Nery Bandiera, donde el árbitro ecuatoriano ni siquiera decide pedir una revisión en el VAR, y donde lo que pudo haber sido el quinto gol en ese momento, por si es que se cobraba el penal por ahí, termina convirtiéndose ahora sí en el quinto gol, gracias a Nery Bandiera y a una nueva asistencia de Alejandro Hover, que llegaba a 3 asistencias ya en el partido frente a Botafogo. Bandiera anotaba el quinto gol. Minutos más tarde Caparó ingresaba en lugar del mismo Bandiera, que se despedía del partido con dos anotaciones, y luego una contra que se apoya muy bien Cristian Sousa con Matías Zúcar, y donde el delantero, ex jugador de Alianza Lima, pero que por el momento está en condición de préstamo en Cienciano del Cusco, anotaba el 6º gol del partido, y lo que era también su hat-trick personal. Yo quiero mencionar mucho y destacar lo que ha sido el gran partido de Hover y de Zúcar, porque Zúcar se destaca con 3 anotaciones, pero Hover se va a destacar con 3 asistencias. Y el rendimiento de Hover, por lo que escuché hoy temprano a Gustavo Peralta en un programa en L1 Max, fue que Hover va a ser una de las revelaciones, una de las sorpresas, mejor dicho, en la lista de convocados de Mano Menezes. Y eso es algo muy interesante y del cual me gustaría mucho hablar, porque es un jugador que hace bastante tiempo lo hemos visto en un crecimiento del que uno siempre esperó ver de Alejandro Hover. Un Hover que pasó por equipos importantísimos en el fútbol peruano, como Alianza, Cristal, Universitario. Luego de lo que fue su último año en Cristal en el 2024, uno asimilaba de que al fin y al cabo de repente la mejor etapa de Hover ya había pasado, pero tras un buen rendimiento en la apertura en el 2025 con Sport Boys, termina llegando a Cienciano, y donde al fin y al cabo uno empieza a ver que en el Cusco es una plaza donde muchos jugadores que parecían ya no encontrarse con sí mismos, terminan volviendo a tener un segundo aire y destacar. No solamente Alejandro Hover está destacando bien con Cienciano, sino también lo hizo Matías Zúcar. O también podríamos hablar, ¿por qué no?, de lo que fue la buena preparación en la pretemporada que habrá preparado Horacio Melgarejo con sus dirigidos, y que también puede haber influenciado en que Marcos Guamán haya tenido un buen desempeño en la apertura con Alianza Lima. Entonces, el rendimiento de muchos jugadores de Cienciano del Cusco esta temporada no es casualidad, porque para mí son parte de una estructura que ha funcionado muy bien desde la llegada de Melgarejo, y que también al fin y al cabo, como mencionamos, y para mantener la línea de lo que estábamos hablando en el tema Hover, es una plaza Cusco donde muchos jugadores están volviendo a tener un segundo aire, como el caso de Beto da Silva en Deportivo Garcilaso también, o el mismo caso en Cusco FC, donde hemos visto también ahora a jugadores destacar, como lo ha sido el caso de Aldair Fuentes hasta hace poco, también la misma situación por la cual ha estado pasando muchos jugadores que han pasado por equipos del plano local, pero que al fin y al cabo en el Cusco hay jugadores como Zúcar y Hover que están volviendo a ser vistos, no solamente por personas que destacan mucho el fútbol peruano, sino que también pueden volver a entrar en la órbita de la selección peruana. No digo que Zúcar sea un jugador hoy por hoy convocable, creo que es un jugador que si mantiene este rendimiento puede volver a Alianza Lima para la próxima temporada y luchar por ahí a alguna posición en lo que pueda ser la convocatoria de Mano Menezes. Pero el caso de Hover ya es algo que ha sido mucho más
destacable en los últimos años, o al menos en el último año desde que llegó Cienciano, porque llegó hace más de un año, si no me equivoco, por junio del 2025. Pero el rendimiento de Hover, en lo que vamos viendo desde que llegó a la Ciudad Imperial, ha sido muy bueno. Y eso es algo que me gustaría destacar muchísimo por parte de él, y por el cual creo yo que es un jugador que pide selección hace bastante rato. Y arranqué el video diciendo de que si la selección peruana quiere jugar en la altura, que vaya al Cusco. Porque muchos han hablado de lo que va a ser los partidos en Puno, de lo que podría ser una posible visita de Argentino-Brasil a un estadio en la provincia peruana. Pero que al fin y al cabo para mí termina siendo un poco más arriesgado, y en donde también se puede decir mucho, ¿no? De que si quieres llevar a los jugadores a la altura, llévalos al Cusco. Total, hay muchos futbolistas del interior del país que se han encontrado en buen momento, tanto en Cienciano, en Garcilaso, y también lo hemos visto en caso con jugadores de Alianza Lima o del mismo Sporting Cristal, que han sacado buenos resultados visitando la altura del país. También por ahí Universitario, aunque este año no le ha ido tan bien como el año pasado visitando plazas de altura, pero que al fin y al cabo, como menciono, creo que en el Cusco puede ser una buena locación para la selección peruana si quiere jugar partidos ante rivales un poco más complicados en cuanto a lo que significa el fútbol internacional para las próximas clasificatorias. Pero bueno, no quiero cerrar el video hablando de la selección, quiero hablar de Cienciano. Como lo mencioné, creo que Cienciano se lleva una ventaja importantísima, muy destacable para lo que va a ser la vuelta el próximo jueves en Río de Janeiro. Creo que la serie está en un 95% para Cienciano, porque es muy difícil suponer que Botafogo pueda marcarle 5 goles a un conjunto cusqueño que, si bien no se ha destacado por ser un gran equipo de visitante en la Copa Sudamericana, ¿no? Porque al fin y al cabo ha sacado uno que otro empate por ahí en la fase de grupos, pero hace poco en lo que fue su partido ante Lanús perdió por 2-0. No creería capaz a Botafogo de poder conseguir una remontada que pueda ser histórica, no solamente para el fútbol brasileño, sino para la misma Copa Sudamericana, porque creo yo que Cienciano ha sido un equipo que hoy por hoy ha demostrado un buen fútbol, si bien termina ahogando a los brasileños en la altura de lo que termina siendo el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Me parece que al fin y al cabo ha terminado siendo un equipo muy pero muy destacable, y con el cual se lleva una gran victoria que le puede dar vida para llegar a los cuartos de final, y por qué no ilusionarse con una instancia más. Eso ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita, y conmigo será hasta un próximo video.